Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Todos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si se recordarán, la semana pasada exploramos el tema de los espíritus inmundos y durante esa predicación exploramos dos preguntas que surgen en la mente de muchas personas. ¿Cuáles fueron? Número uno, ¿es posible que el diablo pueda estar presente ante la presencia de Jesucristo? Y la otra es, ¿puede estar el diablo presente en las congregaciones? Y la respuesta a la primera pregunta fue un sí, ya que como encontramos en la palabra de Dios, el mismísimo Satanás tentó a Jesucristo en el desierto. Y la segunda respuesta fue un absoluto no. ¿Por qué? Porque es que el diablo no tiene los atributos de Dios. Quiere decir que no puede estar en más de un lugar a la misma vez. Amén. Pero es exactamente por esa razón que Él envía a su ejército, en otras palabras, a los demonios, a que vayan andando por el mundo, rondando por el mundo, para tratar de ¿qué? De interrumpir nuestra relación de Dios con Dios, para tratar de impedir de que nosotros desarrollemos una relación genuina y íntima con nuestro Señor, tratar de influenciar o interferir en lo que ya hemos desarrollado o estamos desarrollando. Amén. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿pueden existir personas dentro de las congregaciones con espíritus inmundos? Como les dije la semana pasada, lamentablemente la respuesta a esta pregunta es sí. Las iglesias de hoy están llenas de personas con espíritus inmundos. Y claro está que no estamos hablando de personas poseídas por poderes sobrenaturales, amén, como nos enseña Hollywood, que hacen cosas horribles y demás, y son poseídas y pierden todo tipo de sentido, y son forzados y hacen cosas feas y demás. No son cosas que las personas pierdan sus facultades, etc. Así que no estamos hablando de personas malas. No estamos hablando de personas desagradables, sino que estamos hablando de personas que quizás sean honradas, amistosas, nobles, amables y bondadosas. Buenas personas, pero que en ocasiones no actúan de una manera compatible a lo que la fe en Jesucristo nos llama a actuar. Y es por eso que la palabra nos llama a abandonar nuestra pasada manera de vivir y de ser y renovar nuestros pensamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros pensamientos, nuestro corazón, amén, es el campo principal de batalla. Esto es algo que yo he repetido en numerosas ocasiones. Aquí es donde mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué existen tantas personas dentro de la iglesia con espíritus inmundos? Y una pregunta aún más importante todavía será, ¿qué tenemos que hacer para evitar que nosotros seamos templo de espíritus inmundos? Amén. Dos preguntas importantes, amén. Y estos van a ser el tema que vamos a estar explorando en el día de hoy. Así que vamos a pasar conmigo ahora a la palabra y vamos a Mateo 12, del 43 al 45. Mateo 12, del 43 al 45. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuéntese en gloria a Dios. Y ahora, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos vamos a detener aquí para examinar 2 palabras claves en estos versículos, las cuales nos van a ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que el Señor está hablando aquí. Amén. Y la primera palabra que vamos a examinar es la palabra espíritu. Y esta palabra usada aquí es una traducción de la palabra griega pneuma, cuya una de sus definiciones es la disposición o influencia que llena y gobierna en alma de cualquiera, número 1. Número 2, la fuente eficiente de cualquier poder, afecto, emoción y deseo. ¿Están entendiendo bien lo que quiere decir la palabra espíritu aquí? La segunda palabra que vamos a examinar es inmundo. Y esta palabra usada aquí es una traducción de la palabra griega akárthatos. Dile que tienes al lado, akárthatos. Cuya una de sus definiciones es, en un sentido moral, impuro en pensamiento y la vida. ¿Están entendiendo la definición de ambas palabras? Es necesario que entendamos esto, hermanos, porque cuando entendemos estas definiciones podemos interpretar, según las definiciones, que los espíritus inmundos pueden ser catalogados como todas esas cosas y o pensamientos, deseos, amén, que tratan de influenciarnos a actuar de manera que desagradan a Dios, de manera impura. Amén, porque cuando hablamos de impuro estamos hablando de manera que desagrada a Dios. ¿Han entendido? Bueno, manteniendo estos detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Vamos a analizar la primera pregunta que hicimos. ¿Por qué existen tantas personas dentro de la iglesia con espíritus inmundos? Hermanos, la respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada aquí en los primeros versículos que estamos estudiando hoy. Fíjense bien que aquí el Señor nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y ahora, ¿por qué digo que aquí encontramos la respuesta a nuestra primera pregunta? La razón por la que digo esto es porque aquí encontramos, hermanos, lo que sucede cuando nosotros o cuando una persona genuinamente se entrega a Jesucristo. Y yo quiero que noten muy bien que he dicho genuinamente. Amén. Porque nosotros tenemos, cuando nos entregamos a Jesucristo, tiene que ser de manera genuinamente. Amén. Y esto es algo que se nos dice claramente, o se nos advierte acerca de ellos en 1 de Juan 3:18, que nos dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Fíjense bien, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que despiertes a que tienes a tu lado y dile, ama a Dios de hecho y en verdad. Pero lamentablemente, existen muchos que escuchan la palabra de Dios y de momento se entregan a Jesucristo. Y lo hacen con gozo, lo hacen de manera emocionante. Amén. ¿Cuántos sintieron ese primer amor cuando llegamos a los caminos de Jesucristo? Pero ¿a cuántos les falta un poquitico de ese primer amor? Nos entregamos con gozo, nos entregamos a Jesucristo, Señor. Pero
Lo que sucede es que muchos no perseveran en la fe. Y el resultado final, hermanos, es que terminan pretendiendo en vez de creyendo. Pretendiendo en vez de creyendo. Existen muchos que se entregan a Jesucristo de momento, pero que no perseveran en la santidad. Y como todos nosotros sabemos, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y lo que ha sucedido y continúa sucediendo en la vida de muchos es que no se preocupan o completamente descuidan su condición espiritual. Y es por eso que las congregaciones de hoy están llenas de personas que no oran. Las congregaciones de hoy, a pesar de que nos dicen la palabra 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, las personas no oran. Oran una vez a la semana cuando vienen a la iglesia, cuando nos reunimos. Pero ¿qué pasó el resto del tiempo? Se les olvida, se despreocupan. Pero la palabra nos llama ¿a qué? A orar sin cesar. Las congregaciones de hoy están llenas de personas que no cumplen con la responsabilidad que se nos ha encomendado. ¿Qué responsabilidad se nos ha encomendado? Se nos ha encomendado ¿qué? Evangelizar. Evangelizar, llevarle a otras personas el evangelio de Jesucristo, el mensaje de salvación. Pero ¿saben lo que sucede con frecuencia? Que las personas son detenidas por espíritus inmundos de evangelizar. A su mente llegan, no, eso es el trabajo del pastor. Eso no es el trabajo mío. No, eso es el trabajo de los ministros. Eso no es el trabajo mío. Ay, no, pastor, pero es que yo soy tan penoso que a mí me da pena hablar con la gente. No, pastor, es que yo no tengo suficiente conocimiento de la palabra de Dios para evangelizarle a nadie. Hermanos, reconozcan esas cosas por lo que son. Son espíritus inmundos que te están deteniendo de actuar de la manera que Jesús, tu Rey y Salvador, te ha llamado a actuar. Pero las iglesias están llenas de esas personas. No lo hacen. ¿Por qué? Por espíritus inmundos que los detienes. Las congregaciones de hoy están llenas de personas que aún viendo una necesidad no se ofrecen para ayudar. No se ofrecen para ayudar. No. ¿Saben qué? A mí no me han dicho que haga nada. Así que yo... No. A mí no me han nombrado ni me han dado título. No. Si quieren que yo haga algo me tienen que reconocer. Hermano, pero al único que tú tienes que buscar que te reconozca es a Jesucristo, no a los hombres, no a la congregación, no a un pastor. Así que si tú ves una necesidad en la iglesia, no preguntes, ¿puedo hacer esto? No, hazlo. Hay que barrer la iglesia, no preguntes, pastor, ¿puedo barrer la iglesia? Bárrela. Llega y pregunta, ¿dónde está la escoba? No esperes a que te digan, no, porque yo necesito que tú limpies la iglesia. Exactamente, hay que botar la basura. ¡Ey! Bien fácil. Ve, tú sabes dónde están las cosas. Ve a la torre, recoge la basura y bótala. Pero no, muchas personas dicen, no, a mí no me han nombrado, a mí no me han dado título, yo no hago nada. Esos son espíritus inmundos que te detienen de recibir bendición, que es obrar para el reino de Dios, obrar en tu iglesia. Hermanos, las congregaciones están llenas de personas que lo mismo le da venir a la iglesia que quedarse en su casa y o de participar de cualquier otra cosa, en vez de asistir a la iglesia para compartir con sus hermanos, aprender de la palabra de Dios y alabar al único merecedor de toda alabanza. ¿Y por qué existen tantos así? Porque están atados, están agarrados de esos espíritus inmundos. Y se dice, no. Me acosté muy tarde anoche y la verdad que estoy cansado, voy a dormir la mañana. No. Yo trabajo muy duro para estar asistiendo todos los domingos. Y no.
Yo tengo que descansar. No, el día está tan lindo que mejor me voy para la playa que no ir a la iglesia. ¿Qué son estas cosas? Estos son placeres, estos son deseos, estas son cosas mundanas. ¿Qué son? Exactamente los que le describí. Espíritus inmundos que te impiden de que llegues a tu congregación para recibir la palabra del Señor, para recibir los mensajes que Él tiene para ti, para recibir fuerzas nuevas y para mantenerte derrotado. Son espíritus inmundos. ¿Por qué es que existen tantas personas así dentro de las congregaciones? Hermanos, la razón es porque estas personas han permitido que espíritus inmundos influencien y o interfieran en su relación con Dios. En los pasajes bíblicos que estamos estudiando hoy, el Señor estaba describiendo la condición espiritual del pueblo de ese entonces, y en unos versículos anteriores Él había descrito todo esto como a una generación mala y adúltera. Y no es que sea adulterio de matrimonio, sino que sea adulterio en cuanto a referencia a Dios. Hacían otras cosas en vez de Dios, de amar a Dios. ¿Me están entendiendo? Y aquí vemos que nuevamente les llama ¿qué? Generación mala. Y la realidad es que cuando meditamos un poco en las condiciones del mundo de hoy, no es difícil llegar a la conclusión que no existe mucha diferencia entre el mundo de hoy y el mundo de ese entonces. No existe mucha diferencia, a pesar de que han pasado miles de años. No existe mucha diferencia. El hombre no cambia, yo no sé. Y la razón por la que digo esto es porque nosotros estamos rodeados de personas que no buscan hacer el bien, sino solo buscan hacer el mal. Los cristianos estamos rodeados de personas que se disfrazan como siervos de Dios, pero que en realidad son lobos rapaces. Y estas personas, y les voy a llamar por lo que son, obreros del diablo. Obreros del diablo. Son responsables de que muchos cristianos pierdan su fe y su esperanza. En otras palabras, que su casa, nuestra mente, nuestro corazón, esté completamente ¿qué? Desocupado. ¿Qué sucede entonces? La palabra nos dice que esos demonios de los que fuimos liberados, porque una vez que nosotros somos liberados por Cristo, los demonios salen de la casa y la palabra nos dice que los demonios dicen, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entiendan bien lo que el Señor nos está diciendo aquí, hermanos. Y ahora vamos a explorar la segunda pregunta de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Porque ¿cuántos quieren evitar que esto suceda en su vida? ¿Qué tenemos que hacer para evitar de que los demonios de los que fuimos liberados lleguen y entren nuevamente en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Y no solamente el demonio, sino con 7 más y peores todavía. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Hermanos, lo primero que tenemos que hacer para evitar que esto suceda en nuestra vida es darle a Dios el lugar que Él se merece en nuestra vida. Dios primero, todo lo demás después. Para evitar que los espíritus inmundos de los que fuimos liberados regresen a la casa de donde salieron,
tenemos que asegurarnos que la casa no esté desocupada. Tenemos que asegurarnos de que la casa esté rebosando con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos lograr esto, pastor? ¿Cómo podemos lograr esto, pastor? Bueno, hermanos, les voy a llamar otra vez la atención a cuando el diablo tentó a Jesucristo en el desierto. Cuando el diablo tentó a Jesucristo en el desierto para que convirtiera las piedras en pan, el Señor le respondió de una manera muy profunda. El Señor le contestó diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Lo que les estoy diciendo es que este es el primer paso que debemos tomar para evitar de que esos demonios regresen a nuestra casa. ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que tenemos que alimentar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, yo quiero que pensemos en lo que es un fuego. ¿Puede un fuego arder sin combustible? No. Una vez que el fuego consume todo lo que había, se apaga. Y el Espíritu Santo necesita combustible. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo necesita? El Espíritu Santo necesita la palabra de Dios. No podemos ser simplemente oidores de las palabras, sino que tenemos que ser hacedores de ellas. Esto es lo que alimenta al Espíritu Santo. Ya que si no practicamos lo que hemos aprendido, les voy a decir algo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si tú no practicas lo que la palabra de Dios te enseña, si tú no practicas a lo que tú estás llamado, si tú no practicas y perseveras en los caminos del Señor, te estás engañando a ti mismo. Y el fuego del Espíritu Santo se va apagando y se va apagando y se va apagando hasta que llegue el momento que no tienes nada, estás completamente vacío. Completamente vacío. Si tú no practicas a lo que tu fe te llama, vamos a pensar en un médico, en un cirujano. Se graduó de medicina, quiere ser cirujano, pero nunca hace una cirugía. ¿Ustedes creen que sirva para algo ese médico? A mí que ni se me acerque. Igualmente los cristianos, hermanos, si no practicamos lo que aprendemos, si no practicamos a lo que estamos llamados, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decirlo? No podemos ser simplemente oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores de ella. Hermanos, de no practicar lo que aprendemos, entonces el mundo nunca verá el amor, misericordia y gracia de Dios reflejado en nosotros. Y la realidad es que ninguno de nosotros somos perfectos. Por muy perfectos que pensamos que somos. Y algunos de nosotros pensamos que somos lo mejor. Por muy perfecto que nosotros pensemos que somos, en nuestra vida aún pueden existir una o varias cosas que tenemos que superar. En nuestra vida aún pueden existir una o varias cosas que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque esas cositas nos mantienen atados. Pero esto es algo que solo podemos hacer cuando aprendemos a reconocer nuestras faltas y errores. Porque aquí hay un gran
error que cometen muchos. No reconocen sus faltas y errores. En la palabra de Dios encontramos que se nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense bien que no dice de alguna maldad o de alguna... No, toda maldad. Y me detengo aquí para aclarar algo, porque este versículo aquí también es usado para desviar a las personas y para mentir a las personas. Me detengo aquí para aclarar algo. Aquí vemos que se nos dice que confesemos nuestros pecados, pero esto aquí no quiere decir que confesemos nuestros pecados a un hombre, como enseña la religión católica. Amén. Ya que ningún hombre, yo no me importa cuán santo digan que sean, ningún hombre puede perdonar los pecados de nadie. El único que puede perdonar los pecados se llama Jesucristo. Ningún hombre puede perdonar los pecados, sino que la palabra confesamos usada aquí es una definición de la palabra griega hamalageo. Dile que tienes al lado, hamalageo. El que tiene el tren no se trae hoy es hamalageo. Y la definición de esta palabra, hermano, es no negar, admitir o declararse culpable de lo que se le acusa. Amén. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Lo que les estoy diciendo con todo esto es que el segundo paso a tomar es que no podemos vivir en la negación. Es decir, negando de que somos pecadores. No, hermano, todos somos pecadores. Todos de una manera u otra le faltamos a Dios. Hay veces que lo hacemos inconscientemente, otras veces lo hacemos conscientemente. Pero todos le fallamos a Dios. No podemos vivir en la negación, es decir, negando que no somos afectados, sino que tenemos que admitir nuestras faltas y aprender a reconocer a esos espíritus inmundos que puedan estar presentes ahora mismo en nuestra vida y o quizás acampados a nuestro alrededor esperando entrar. Escuchen bien. Lo que les estoy diciendo es que no podemos permitir ser guiados por los impulsos de la carne, esos arranques y emociones, esos impulsos por gustos o placeres pasajeros, sino que tenemos que permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe nuestros pasos en todo momento. Porque de no hacer esto, entonces, como nos dice la palabra, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Como les he predicado en numerosas ocasiones, los espíritus inmundos no descansan en su ataque y tratan de influenciar nuestra manera de ser, actuar y pensar. Pero lo que nunca pueden hacer es forzarnos a actuar de una manera o de otra. ¿Me están entendiendo? No puede, ni el mismísimo Satanás te puede forzar. La palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que no te puedes forzar, tú no puedes ser forzado. ¿Cuál es la lección que el Señor desea que aprendamos de todo esto? Hermanos, la lección que el Señor desea que aprendamos de estos versículos que hemos estudiado hoy es que tenemos que dejar de jugar a la iglesia y comenzar a serle fiel a Dios. No al pastor, a Dios. No podemos ser personas de doble ánimo, es decir, hoy creo en Dios, confío en su palabra, porque la verdad que todo me va bien y el Señor me cuida. Pero en el momento de que se presente una dificultad, una situación o algo, yo no sé, porque es que el Señor sabe lo que me está pasando y mira lo que me está pasando. No podemos ser personas de doble ánimo, hermanos. No podemos ser personas que hoy tenemos una completa convicción, pero dependiendo de lo que suceda mañana, no.
¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy tratando de decir con todo esto es que tenemos que llenar nuestro corazón, nuestra mente, con la palabra de Dios. Tenemos que llenar y alimentar el fuego del Espíritu Santo. No podemos llenar nuestro corazón con cosas desagradables e impuras, sino tenemos que llenarlo ¿con qué? Con alabanza a Dios. Tenemos que aprender a reconocer que cuando nosotros lleguen esos pensamientos y impulsos mundanos, estos no son más nada que espíritus inmundos que tratan de infiltrarse nuevamente en nuestra vida. Recordemos que Cristo murió en esa cruz para hacernos libres. Fíjense cómo dice la palabra en 1 de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo nos liberó, pero nosotros somos los responsables de mantenerlos libres. Somos nosotros los responsables de mantenernos libres. Y esto es algo que solo se puede lograr. ¿Cuándo qué? Cuando nos mantenemos fieles a Dios. Hermanos, una vez que genuinamente aceptamos a Cristo, los espíritus inmundos salen de nosotros. Y solo tú le puedes dar la entrada. Solo tú. Con esto voy a concluir. Y voy a terminar el servicio de hoy con un chiste que escuché hace un tiempo atrás y que quizás algunos de ustedes hayan escuchado ya, pero que pienso que es muy apropiado para hacernos reflexionar en el mensaje principal de hoy. Y resulta ser que había este cierto hombre que era muy rico y tenía una casa muy lujosa, pero que todos los días a las 4 de la tarde llegaba el diablo y se la destruía. Y esto sucedía día tras día, y este hombre estaba ya angustiado, desesperado. Entonces este hombre un día escuchó de alguien que le decían Jesús, y su amigo le dijo, ¿sabes qué? Si tú dejas que Jesús entre en tu casa, eso no te va a suceder más. Entonces el hombre fue en busca de Jesús y lo encontró. Y le dijo a Jesús, yo necesito que tú vengas a vivir en mi casa, porque tengo un problema que todos los días a las 4 de la tarde llega el diablo y me desbarata la casa. Jesús le dijo, sí, cómo no. Llegaron a la casa y le dijo, mira, te puedes quedar en esa habitación que está allá atrás en el 3er piso. Jesús le dijo, está bien. Se quedó. Al otro día, a las 4 de la tarde, le tocaron en la puerta al hombre. Cuando el hombre abrió, entró el diablo y desbarató el primero y el segundo piso, como nunca había hecho. El hombre desesperado, ¿qué es esto? Y fue y le reclamó a Jesús. Dijo, ¿qué es esto? Tú me dijiste que si tú vivías aquí esto no iba a pasar más, pero mira lo que ha pasado, me ha destruido la casa nuevamente. Y Jesús le dijo, ¿pero qué tú quieres que yo haga si tú me dijiste que viviera en el 3er piso en la habitación de atrás? Y el hombre dijo, está bien. Puedes mudarte para el 2er piso. Jesús se mudó para el 2er piso. El otro día, a las 4 de la tarde, le tocó a la puerta otra vez como de costumbre. El hombre abrió la puerta y esta vez entró el diablo y desbarató todo el 1er piso. Completamente desbaratado, peor que el día anterior. Y el hombre nuevamente enfurecido, bravo, baja donde está Jesús. Pero Jesús, tú me dijiste que si yo te dejaba vivir aquí, esto no me iba a suceder más y mira lo que he hecho. Y dice Jesús, ¿pero qué tú quieres?
si tú me tienes viviendo en el segundo piso, el tercer piso? Y el hombre ya estaba agobiado. Dijo, está bien, Jesús, está bien, está bien. Vive en toda la casa. Toma control de toda la casa. Haz todo lo que tú quieras. Y así lo hizo. Pasó el próximo día y a las 4 de la tarde llegó el diablo y tocó la puerta. Por esta vez fue Jesús quien abrió la puerta. Y cuando el diablo lo vio, dijo, ay, perdóname, me equivoqué de casa. Como les dije, algo cómico, hermanos, pero es algo que nos ayuda a retener el mensaje principal que el Señor ha deseado que su iglesia escuche. El mensaje principal es que Él es quien tiene que reinar en toda nuestra vida. Porque si Él no reina en toda nuestra vida, si Él no está en todo lo que somos, la casa está desocupada. Desocupada. Así que ahora solo me queda preguntar, ¿en qué condición está tu casa? ¿Está barrida y adornada, pero desocupada? ¿Le has dado a Cristo el completo control de tu vida? ¿O lo tienes solamente en el tercer piso, en una esquinita, por si acaso? Preguntas para reflexionar. Amén. Pongámonos de pie.